Bueno, entonces bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Comparto el entusiasmo del profesor Viescas por la invitación que nos hace el día de hoy Conciencias, y creo que sí hay la necesidad de construir todavía una masa crítica y un pensamiento colectivo en torno a la ciudad, y yo quisiera enfocarme sobre todo en la relación entre lo que implica pensar la ciudad y la innovación. Y es básicamente lo que quisiera hacer con estas primeras diapositivas. Entonces, yo quisiera, creo que esto se puede ver desde dos puntos de vista. Hay un punto de vista más instrumental de cómo la ciencia, la tecnología y la innovación aporta a la construcción de ciudades sostenibles. Yo creo que hay una serie de temas que se han venido discutiendo. Hay temas, por ejemplo, de moda, como pensar en las smart cities, las ciudades inteligentes. Creo que ese es el tema, guardando las proporciones, menos importante de la relación entre la innovación y la ciudad. Y yo quisiera arrancar tratando de plantear cuál creo que es entonces el tema central. Y quisiera casi que diciendo, no se puede pensar en innovación sin pensar la ciudad. Es como mi primer elemento de análisis. O sea, no podemos pensar en la innovación, un concepto que está hoy pues de moda, pero también lleno de un montón de clichés, de cosas como sin contenido, vacío, y yo quisiera plantear que no se puede pensar en la innovación sin la ciudad. Es decir, es más, podemos pensar cómo la ciencia y la tecnología y la innovación aporta a construir ciudades sostenibles, pero es más importante entender que sin la construcción de ciudades sostenibles no vamos a poder hacer innovación, no vamos a poder tener un entorno orientado y que le dé importancia a la ciencia, la tecnología y la innovación. Y quisiera destacar como dos elementos y después volver a conectar con el tema de lo urbano y de la ciudad. El primero, la discusión sobre cómo se genera la innovación. Y nosotros tendemos a pensar que la innovación son los genios, es el inventor. Resaltamos al inventor, y además como los hitos del inventor, la manzana de Newton, y nos quedamos como con la idea de los chispazos de un inventor metido en un taller. Y me parece muy importante también tener la otra visión. Seguramente no es ni lo uno ni lo otro, tiene tanto el genio individual, pero hay un segundo elemento y es la creación colectiva. El fruto, las ideas y la innovación son fruto de la colaboración individual, pero también fruto de la colaboración. Hay un libro que es genial para los que trabajan estos temas, de Walter Isaacson, que es un gran biógrafo, el biógrafo de Franklin, recientemente de Steve Jobs, es un gran biógrafo y tiene un libro que se llama Innovadores. Y casi que en la introducción Isaacson dice, yo me he pasado la vida resaltando los aspectos individuales de los genios que producen las grandes ideas. Y llevo 15 años haciendo este libro, que precisamente es la antibiografía, porque es precisamente contar la historia, no solamente del genio individual, sino cómo esas ideas y ese proceso acumulativo de la innovación es fruto de la colaboración. Y ese me parece un elemento central, porque en una entidad como Conciencias, pues en función de qué creamos que es más importante, el genio individual o la colaboración, pues debemos orientar los esfuerzos de promover la ciencia y la innovación. ¿Qué incentivamos? ¿El investigador individual, el proyecto de investigación o las redes de colaboración? O seguramente ambas, una combinación de ambas cosas, ¿sí? Entonces ese es un primer elemento. El segundo es que creo que, y ahí hablo ya como economista, que pues, somos economicistas en pensar que todo gira en torno a la economía, pero pues tenemos que hablar de lo que sabemos, y es que creo que desde la economía somos más conscientes que el conocimiento era fuente del crecimiento económico. No era tan cierto tiempo atrás, pensábamos que era la acumulación de los factores de producción, lo que es cada vez más consciente que es el conocimiento, la fuente moderna de la riqueza colectiva. Y eso es muy importante. Eso lo sabemos desde Arrow, desde Solow ya veían el tema de cómo en la medida que producimos, mejoramos lo que hacemos, el aprender haciendo. Y el hacer hace que aprendamos. Hay un proceso acumulativo entre hacer, conocer e innovar que es muy importante.
Stiglitz, el último libro que le dedica, se lo dedica a la sociedad del aprendizaje. Escribe un libro de unas 600 páginas sobre por qué el aprendizaje y el conocimiento es la fuente del crecimiento económico. Le dedica 600 páginas a pensar cómo se dan los procesos de aprendizaje. Sin embargo, en esas 600 páginas poco habla del territorio de la ciudad. Y cuando hablábamos, por ejemplo, en el libro de Isaacson de cómo la colaboración es la fuente de la innovación, también se habla poco de la ciudad. O sea, creo que tenemos algunas piezas del rompecabezas sobre cómo se crea la innovación, pero al ignorar el tema urbano, al ignorar el tema territorial, estamos ignorando lo central del aspecto que nos estamos planteando. Entonces quisiera plantear como para juntar esto, es cómo la ciudad, o sea, si pensamos la ciudad entre muchas otras cosas, entre muchas otras dimensiones de la ciudad, en este aspecto de la relación con la innovación es central pensar la ciudad fundamentalmente como una fábrica de ideas. La ciudad donde el sitio, el hecho de que la gente busca estar junto con otras personas, es la fuente que permite la colaboración de la que hablaba Isaacson. Y es la forma en que las empresas, las personas, las sociedades, las organizaciones aprenden las unas de las otras. Entonces, la ciudad como fábrica de ideas. En esto los economistas urbanos planteaban el tema de la urbanización como una cuestión de los costos de transporte. O sea, nos aglomeramos porque reducimos los costos de transporte. Resulta que en los últimos 50, 60 años los costos de transporte se han reducido dramáticamente y sin embargo la aglomeración continúa. Otros planteaban que, por ejemplo, el tema de la comunicación digital iba a hacer que ya la gente pudiera estar lejos de la aglomeración y disfrutando los beneficios de la aglomeración. Sin embargo, entre más tecnología digital, más queremos estar juntos. Entre más Skype y redes sociales hay, más se genera también contacto cara a cara. Y cómo esa comunicación digital no reemplaza y por el contrario complementa y refuerza la comunicación cara a cara y el encuentro cara a cara que las personas de todas maneras siguen teniendo de manera permanente y paradójicamente y contrario a lo que uno pensaría de los memes de todo el mundo cuando está en un almuerzo viendo el celular, parece que la comunicación en todo caso face to face se viene incrementando y no disminuyendo, ¿sí? Y se complementa con las relaciones digitales. Entonces, como una idea como para poner en el debate, nuestro conocimiento se basa en las cosas que aprendemos de las personas que nos rodean. O sea, la aglomeración en la ciudad es importante para la innovación porque es en ese encuentro donde se acelera la producción o la velocidad de la producción de ideas. O sea, la urbanización y la aglomeración, obviamente en unas condiciones del entorno que hay que crear, aumenta la velocidad en la que se forman nuevas ideas. Por eso hay sociedades, ciudades más o menos innovadoras. Tampoco se trata de juntar a la gente, porque sí, hay que juntar y crear un ambiente para que esas ideas se puedan difundir de manera adecuada. Entonces, algunos puntos en que concentrar una agenda de investigación, que ojalá esta reunión vaya orientada a pensar cómo la ciudad juega un rol en la innovación y en la innovación en la construcción de ciudad. Yo diría, primero entender los mecanismos de cómo las políticas urbanas pueden potenciar la velocidad de la creación de ideas. ¿Cuáles son las políticas urbanas, las políticas de la ciencia, la tecnología y la innovación que pueden acelerar esto? ¿Cómo facilitamos el encuentro entre iguales y cómo facilitamos entre todo el encuentro entre diferentes? Creo que lo decía muy bien el profesor Villasquez. O sea, la fuente de la innovación no es que nos juntemos los que pensamos igual. La clave de la ciudad es que los que pensamos distinto. Por eso la inmigración es un factor de desarrollo muy importante. Porque aquellas sociedades que han logrado esos fenómenos de desarrollo tienen siempre un componente de mezclar personas con ideas muy distintas, que al juntarse empiezan a crear otras ideas en las que nadie había pensado. Eso que Hausmann llama el conocimiento tácito. Segundo, promover mecanismos, y creo que tiene que haber una agenda de promover mecanismos para la construcción de redes y de aprendizaje colectivo. No solamente los proyectos de investigación individual, sino cómo vamos migrando a que facilitemos la posibilidad que da la ciudad para que haya construcción de redes y de aprendizaje. Y creo que el tema de, por ejemplo, la política migratoria, Colombia tiene una gran oportunidad, que a mí me sorprende ver cómo se ve como un problema,
por ejemplo, la tragedia de Venezuela, que sería una gran oportunidad, no solamente por razones humanitarias, sino porque es una gran oportunidad de desarrollo de las ciudades colombianas, facilitar los procesos migratorios, por ejemplo, del país vecino. Y todo el tema de los amenities. Y finalmente, otros elementos, cómo producimos información, por ejemplo, en nuestra agenda de investigación o de ciencia y tecnología, el papel que la ciencia y la tecnología pueda jugar para producir información que facilite el aprovechamiento de economías de urbanización. Es decir, ¿quién necesita qué? ¿Quién tiene qué? ¿Quién produce qué? O sea, conocer en el territorio las interdependencias entre los territorios y las conexiones que se pueden dar entre los distintos agentes. Cómo facilitamos el encuentro, cómo difundimos el conocimiento tácito y, en definitiva, cómo aprovechamos la masa crítica de la ciudad. La ciudad tiene una masa crítica que generalmente podemos desaprovechar y que podríamos facilitar con una agenda de conectar ideas y de facilitar redes. Yo quisiera simplemente como dejar estos elementos introductorios en esta primera parte para que después podamos pasar ya a la parte más de conversación. Muchas gracias.